Buenas tardes, buenas noches, buenos días con todos. Bienvenidos al programa Ecos de Protesta, un informativo o podcast del Movimiento Revolución EC. Como es bien conocido por ustedes y los que nos están siguiendo por primera vez, hacemos de varios temas de la realidad nacional, obviamente desde una posición distinta al poder, a los grandes medios de comunicación. Siempre con un sentido popular, un sentido revolucionario. El tema de hoy lo denominamos la dictadura bananera a propósito de varias leyes que se han venido dando y que vamos a analizar. En menos de un mes se han dado más de 30 leyes, se han reformado. Eso vamos a analizar en su contexto y en su antecedente y los objetivos de esto. Bienvenido a todos ustedes, Javier, Tocayo Viche y Milton. Yo en mi persona también, como Vicente Vivanco, estamos aquí para repetir el tema, la dictadura bananera. Así que, bienvenido Milton, bienvenido Viche y Javier. El tema de hoy es la dictadura bananera a propósito de las leyes que están dándose en el país. Antes de iniciar este conversatorio, creo que es necesario algún antecedente sobre lo que vamos a hablar, y ese antecedente vamos con los siguientes cuadros. Según un reporte de primicias, con apenas 5 proyectos de ley se cambian 31 leyes. Entre esas, la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Código Integral Penal, Ley de Servicio Público, Código Monetario y Financiero, Código de Finanzas, Código de la Función Judicial. Dentro de eso se dio la Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Régimen Tributario, Ley de Prevención. El mayor paquetazo de reformas se dio en la Ley de Integridad Pública, pues se reformaron 22 leyes. En la Ley de Solidaridad Nacional, 10 leyes. En la Ley de Inteligencia, 2 leyes. En la Ley de Reforma Electoral, 1. Y en la Ley de Áreas Protegidas, también se reformaron 6 leyes. Entonces, bajo ese contexto, Milton, Javier, ¿por qué este tsunami o este terremoto de leyes y que han sido cuestionadas? Pero básicamente creo que primero sería de analizar primero estas grandes leyes para luego ir diciendo por qué el gobierno quiere esto. O sea, la gente ni siquiera sabe qué leyes se han reformado o qué leyes se han dado, ¿no es cierto? Y voy a quedarme con el cuadro que lo presenté para repetir la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia, la Ley de Reforma Electoral, la Ley de Áreas Protegidas. Creo que daré un breve resumen solo para iniciar la conversa. La Ley de Integridad Pública acaba por reformar la Ley de Contratación Pública, básicamente. La Ley de Servicio Público, donde restringe algunos derechos de los servidores públicos. Reforma la ley orgánica, el Código Orgánico de la Función Judicial por una emergencia judicial, donde también habla de un régimen disciplinario de juez que no haga caso a lo que dice esa ley, si no da prisión preventiva de forma inmediata, también él será sancionado. Esta ley también habla de el tema de reformas al Código de la Niñez, es decir, que los niños ahora puedan ser juzgados como adultos, y entre otras leyes. Y la Ley de Solidaridad Nacional fue la primera ley que reforma el Código Penal, básicamente, y genera una ley específica para una supuesta conflicto armado interno, donde les da a los policías militares un poder grande de que puedan utilizar la fuerza letal y sin responsabilidad. Y además le da al gobierno central de que ellos determinen quién es parte de los grupos armados organizados, y con un reporte pueden llegar a un juicio y encarcelar a las personas. Además, el allanamiento
a los domicilios sin orden judicial, solo con orden del bloque de seguridad, es decir, del gobierno, y la detención también de las personas sin orden de juez. Lo que está grave ahí es el tipo penal de qué es delincuencia armada organizada, que esa la determinará vía reglamento del mismo gobierno. Luego viene la ley de inteligencia. Fundamentalmente esto es que el gobierno puede espiarnos, espionaje, sin autorización judicial y sin motivo alguno. Y ellos pueden, los teléfonos celulares, los correos electrónicos, las redes sociales, incluso pueden incautar los computadoras, los móviles, sin que nadie de por medio de un juez les diga algo. Además de una reserva absoluta de los fondos de este ente de inteligencia, gastos reservados, gobernado por el mismo gobierno. Además, la reforma electoral, que para nosotros no es mayor cosa, ahí había un tema de que la paridad de género y las áreas protegidas, donde básicamente se da a que se privatice, entre en empresas turísticas o de otro formato para que puedan ellas entrar a las áreas verdes, a las áreas protegidas y hacer infraestructura de turismo, y ahí implica desalojo de las tierras a las comunidades, destrucción de la naturaleza e incluso la militarización de esto. Eso básicamente, y con este preámbulo los doy la bienvenida y la palabra a Milton, a Viche y a Javier. ¿Qué opinión merecen esto? Y no sé si vemos de una vez o también veo, ya les doy la palabra a ustedes y les consulto. Vemos este tema de ¿qué hay del antecedente del Fondo Monetario Nacional o conforme se vaya dando la conversación? Les pregunto a ustedes. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días y buenas noches a quienes escuchan este podcast que se va a transmitir por el tema de los medios y analógicos, medios telemáticos y de las redes sociales. Sí, lo que has hecho, Vicente, del tema del análisis de esta coyuntura que nos tiene el desgobierno, creo que lo primordial de este mare magnum de leyes es que tienen el fondo, un acatamiento y de las directrices y de los mecanismos que han establecido en el acuerdo que fue firmado por el Fondo Monetario en enero del 2024. Entonces, esa es la principal directriz y tiene los mecanismos para comenzar a hacer las plantillas. Y como tú dices, las leyes están ahí. Y no solo vienen esas leyes, vienen más leyes para reprivatizar el Estado o la pérdida de derechos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los trabajadores, que van a ser prácticamente desechables, y ese bocado que es el lomo fino, que es el tema de la seguridad social. Ese tenemos que es las leyes ahí, y que prácticamente esta ley basa en el análisis que nosotros, al encontrarnos en el tema del capitalismo, un capitalismo rapaz, un capitalismo excluyente, entonces lo que se quieren es que nosotros como países tenemos que seguir siendo dependientes, y la otra cláusula que nos ponen es ser exportadores de materia prima. Creo que ese es un breve preámbulo que hago, así que compañeros, para que ustedes también hagan su opinión. Bueno, buenas noches con todos. Yo considero de que el preámbulo de esas leyes va un poco más allá. Por ejemplo, hay el tema de la democracia, en la cual se trata de imponer la voluntad de la clase dominante y a través del engaño de elecciones. Entonces se le da a la gente una percepción de que todos pueden elegir y ser elegidos, de que todos estamos en un mismo rango y tenemos posibilidades.
Y en la cuestión de las leyes es lo mismo. O sea, se da la idea de que todos estamos bajo el mismo matiz, bajo la misma normativa, y hablamos siempre de una condición de iguales. Y siempre nos imponen esa situación. Entonces, yo creo que desde ahí es importante detener. No somos iguales, no vivimos en una sociedad iguales. Vivimos en una sociedad dividida en clases sociales, aunque la gente no conozca. Y de hecho que siempre se trata de ocultar eso. ¿Sí? Vivimos en una lucha de clases sociales. ¿Sí? Claro que esta lucha cada vez está más atenuada porque los dominados ilusamente están engañados y se vive en otra realidad. El otro punto es el derecho. El derecho siempre ha sido utilizado como un instrumento del poder. Entonces, las leyes no se hacen para atacar al rico o al poderoso. No. Y si hubieran leyes que al menos teóricamente pudieran afectar los intereses de los ricos, ¿sí?, o de los poderosos, se las manipulan, se las cambian. Y eso es a nivel mundial. Por ejemplo, hay jueces, ¿sí?, como en Israel, por ejemplo. Netanyahu tiene problemas legales con la justicia, igual que Bolsonaro. Y hay una presión de Trump tremenda para que manipular la justicia. Entonces, las leyes son así. Las leyes de mercado que ellos no imponen de conflictos entre países sobre comercio, a Trump le vale, él la rompe. Y eso no solo pasa con Trump, sino pasa en nuestros países. Entonces yo creo que a veces las leyes, sí, la democracia, las elecciones, sirven para justificar la opresión de una clase. Eso en términos macro. ¿Sí? Y ya en términos un poco más puntuales, yo creería que las leyes no se crean en nuestro país por necesidades del país, de la población en general, ¿sí?, por necesidades del pueblo. Se crean en una agenda global y más puntualmente en la actualidad en nuestro país por una agenda del Fondo Monetario. Entonces yo creería que más o menos en ese escenario yo lo veo. Viche. Sí, un saludo para todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Hoy analizando lo que en estos días, semanas, ha sido una ola, un relámpago para quienes en cierta forma analizamos la dinámica social legislativa y la afectación que va a tener. Hoy vemos a un Estado que trata a través de todos los medios de comunicación de englobar temas que hacen cortina de humo a lo realmente importante. A nosotros como Movimiento Revolución nos llama bastante la atención y nos motiva para dar también nuestra versión de los hechos que muchas de las veces están blindados, están ocultos, que sin embargo yo creo que eso debería ser una temática en todas las mesas de los hogares de este país, pero por lo tanto no se ha hecho absolutamente casi nada por ello. Tampoco esperamos que se haga, porque siempre ha sido una de las muletillas de cada gobierno ocultar los verdaderos hechos trascendentes dentro de la República, en este caso del Ecuador. Es por ello que considero que lo que tú planteabas se vaya dinamizando en relación a la conversa de lo que estamos analizando, sí. Ese fascismo, ese control social, el ser prácticamente instrumento ciego del FMI. Yo diría que si partimos por el discurso del gobierno y de los grandes medios de comunicación, esta ley que de Solidaridad Nacional plantean ellos, o sea, vayamos por el discurso oficial, ¿no es cierto? Hegemónico, plantean ellos que con esta ley, o sea, a partir de un discurso de que los delincuentes tienen derechos humanos, ¿no es cierto? Y que esta Constitución tiene demasiados derechos. Y que como hay demasiados derechos y los pobrecitos, los policías, no tienen derechos. Entonces, para luchar contra la delincuencia, hay que darle herramientas a la fuerza pública. Y hay que armar un estado de sección permanente. Entonces, declarar, según muchos de la prensa, y el gobierno, estamos en un estado de guerra ahorita. Estamos en tiempos diferentes y excepcionales que ameritan
una respuesta diferente y excepcional. Y esa respuesta diferente y excepcional es estado de excepción permanente por medio de una ley donde no tiene que ver la Corte Constitucional, donde la fuerza pública puede torturar, matar. Ellos no le dicen así, pero le dicen fuerza letal. Y luego que ellos tienen indulto sin necesidad de juicio, antes de que les sigan juicio. Y que los delincuentes tienen que ir a la cárcel por 22, 26 años. Sea o no sea, esté vinculado. ¿Por qué digo sea o no sea? Porque cuando se lee esa ley, dice quienes participen indirectamente y esporádicamente. Es decir, ahí se presta para que si un taxista cogió a alguien y le pueden indicar que él también participa de eso. O sea, solamente por haber transportado a los delincuentes. Claro. Y a veces, muchas veces extorsionado. Y entonces, luego tenemos a un ministro de Defensa que llamó, señores militares y policías, no llamo a que entreguen su vida, sino a que me entreguen la vida de los delincuentes. Maten a los 50,000 delincuentes, Lofredo dice. Ese es un discurso que se lo hizo y que se lo monta. Entonces dicen que tenemos que ser tipo Bukele. Ahí es el primer punto de ese discurso. Y para Milton, pero quedemos en este punto. ¿Y qué opinan ustedes de esa primera ley que se dio? Y es lo que te voy a preguntar, Milton, y a Vichy y Javier. En verdad, esa ley y esas disposiciones que se hacen, concatenado, mira, con esto, con la ley de integridad pública, donde a los niños también les dicen que ya vayan hasta 12, 14. Son sujetos sean sujetos penales. Juzgados, y vayan a la cárcel, es decir, hasta 16, 20 años. Es decir, si lo cogieron a los 16, a los 36 años saldrá de la cárcel. No tendrá otra experiencia más que eso. Pero bueno, yo les pregunto aquí, ¿en verdad sirve? Porque partamos de lo que dice la otra parte. ¿En verdad estas leyes sirven para acabar con la delincuencia? ¿O qué hay de trasfondo en esto? Bueno, mira, ahí como un punto de, como decía, un punto de orden, se dice en el procedimiento parlamentario. Ahí lo que dice es ese estado de excepción permanente. Ese ya estaba impuesto, verás. Después del tiempo de la pandemia, con el tiempo que pusieron, comenzaron a recluir a todo el mundo, que fue a partir del del 14 de marzo del año 2021, que fue en el Ecuador. Ese estado de excepción ha estado permanentemente. O sea, lo ponen como, primeramente, es como una herramienta de control social. En segundo término, como un mecanismo de disposición para la disciplina social. Pero podríamos conversar todos, interrumpirte, pero yo te podría decir, ¿por qué control social si es para controlar a los delincuentes y los demás son buena gente? Nunca va a topar esas leyes a mí, van a decir. Es que las leyes no te van a atacar a una parte de la población que se encuentra en estado de vulneración. Porque la clase que dicen que es delincuente, ¿sí?, no la hace el delincuente por deporte, en primer lugar. Bueno, ese pongámoslo en segundo término de análisis. Lo que te decía de la disciplina, esa fue herramienta para el control social de la población. No nos olvidemos, por ejemplo, un ejemplo chiquito fue el distanciamiento, decían. Distanciamiento social. Ojo, hay que tener cuidado porque ahí están estratificando a la población. Es decir, la estaban poniendo, lo que tenía que haber puesto era distanciamiento físico, el que ponían el famoso 2 metros. Pero acá le pusieron distanciamiento social, que engloba muchas cosas y te pone a la sociedad, la ponen estratificada y la ponen como clases sociales, los desechables, los que van a dirigir y los que van a mandar. Algún pensador dice, la humanidad se divide en 2 tipos de personas, los que nacen para mandar y los que sirven para obedecer. Y eso no tiene que darse en este tipo de sociedades. Pero porque las sociedades ¿y en qué esta ley le puede decir? Ahora bien, vamos por el tema de la ley que recalca Asbich. La ley de seguridad social califica, dice que tenemos un conflicto social armado. La normativa internacional, tanto de las Naciones Unidas cuanto de otros organismos como la Comisión de Derechos Humanos, cuando tú tienes un conflicto armado,
es cuando tienes una parte o la base de lo que se llama el país o la nación. Una parte es el territorio, ¿sí? Y aquí vemos que el territorio no está tomado. Alguien me dirá, Durán está tomada, o Manabí hay un escenario de violencia. Pero sí, pero se necesita que esté una fuerza Como tipo, paraestatal, tipo como por ejemplo guerrillero, como tipo Colombia. control territorial, Claro. dices. Como Colombia, mira, allá por ejemplo, la región del Catatumbo, la región central de Colombia, estaba en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces el gobierno ni siquiera ahí declaró conflicto armado interno, en el Perú de los 90. Esa es una buena analogía. Mira, Tenemos en bastantes el Perú, grupos, Entonces, ¿para qué utiliza, Biche, de para qué autodefensa, utiliza la guerrilla. guerra? ¿Para qué se inventa la guerra? Entonces, para ahí- poder declarar los estados de excepción Ya, y pero para poder hay que poner esta tener ley de claro eso. solidaridad. Pero, ¿y cuáles son los enemigos en esta guerra? Los delincuentes, dice. Claro. Bueno, ahí, en ese aspecto, por ejemplo, ahí él dice que se va a la guerra contra las drogas, que se va a la guerra contra la delincuencia y contra ese estado de violencia. Pero nunca nos dice, él solo ataca las causas, pero no ataca los efectos. Porque miremos de ahí, él solo te pone la represión, ¿sí? Como un muro, pero no te pone en la otra parte las medidas, por ejemplo, sociales, que hay el plan, detrás de un plan de desarrollo, dónde están las fuentes de trabajo, dónde están el financiamiento social, es decir, construcción de escuelas, ¿sí? Y él no dice, por ejemplo, en esas leyes fascistas de control, no te pone, por ejemplo, dónde está la inversión social, dónde están las escuelas, dónde están los colegios, dónde está la infraestructura básica, ¿sí? Para tener una nueva sociedad, porque el que es delincuente, como recalco, no es que es un deporte nacional, porque el que se dedica a la delincuencia viene de un proceso, ¿sí? de una parte social desalmada, ¿sí? Desatendida. Y de que el Estado ha estado ausente. Porque Durán, por ejemplo, mira, en Durán, las escuelas vigiladas, el tráfico por todas las calles tomadas. Y eso tenemos que, por ejemplo, ¿por qué sucede eso? Porque el Estado ausente, no hay ahí políticas sociales. Es que no ellos, hay ellos inversión argumentan que necesitan un plan de acción inmediata. Entonces, por eso lo que tú dices es un plan están a haciendo largo al revés. plazo. Y obviamente es al revés, pero en cambio ellos quieren ganarse esa simpatía y tener el poder que lo tienen ahora en el bolsillo. ¿Y cuáles son los delincuentes según el gobierno? Será, porque Javier hablaba hace poco de las clases sociales y en la delincuencia también, en la delincuencia organizada también hay clases sociales. No es lo mismo un chonero o un alfil de los choneros que el que lava dinero. No es lo mismo un alfil de los choneros con el que traslada de los puertos la droga. No es lo mismo quién lo manda Fito, quién lo manda a ellos, con quién hacen que entre por las fronteras la droga y se convierte en un corredor. ¿Cuántos capos ¿Quiénes están son todos detenidos? ellos? O sea, habrá que hacer también una clasificación. ¿Quiénes son todos ellos? Claro. Aquí se ha hablado de narcogenerales, por ejemplo. Yo tengo una visión adicional a lo que se menciona de la delincuencia, porque ahí hay que tener algunos enfoques, ¿no? Yo pienso que se puede crear un problema, lo que decía Naomi Klein, ¿sí? La teoría del shock, ¿no es cierto? Puede haber una tragedia como un terremoto, un maremoto, y tú utilizas esa situación que la tiene atemorizada a la gente, que la tiene en colapso a la gente, que la tiene Pues decepción, eso es. inmutada a la gente. Y entonces aquí, sin duda que nos preocupa la delincuencia, nos preocupan los sicariatos, las matanzas en las cárceles. Y también se infla esa realidad. Sin duda que hay, porque de hecho la tasa de asesinatos en nuestro país es altísima. 45. Entonces, si hay un problema de eso, nadie lo niega. Pero ahí se ha utilizado, se ha manipulado esto. E incluso me atrevo a decir que se ha exacerbado desde el Estado. Nosotros analizábamos que el gasto en seguridad el año pasado fue mínimo. O sea, se invirtió menos en el SNAI, se invirtió menos en el Ministerio de Gobierno
a mí me da la idea que también fue creado eso, para que haya una catástrofe en seguridad. Las condiciones económicas han sido empeoradas completamente. Entonces das todo un caldo de cultivo para que la delincuencia aflore, para que el narcotráfico se expanda y obviamente con su ola de terror. Entonces se utilizó ese pretexto por una parte. Y con ese miedo que la gente tiene, han logrado imponer todas las leyes que han querido, por el miedo. Claro, Pero o también sea, hay otro punto, Vichay, solo para aclararse. O sea, aparte de crear un miedo y con eso fomentar la aprobación de esas leyes, que no afectan a los delincuentes, sino a todos. Porque entonces resulta que todos hemos sido delincuentes. Los empleados públicos, los trabajadores, los campesinos con las leyes mineras que están imponiendo en esos paquetes. Pero también hay la otra cuestión, que han impulsado en la población lo que hay, que es la aporofobia. Que es el odio al pobre, el odio al extranjero. de Porque hecho hay no les cabrea, no les molesta el delincuente Salcedo, pero sí el delincuente que pasa con cuchillo en el mayorista. de hecho que incluso en esas reformas de integridad pública hay la ley de migración, que es brutal. Antes la ley decía para que un extranjero que cometía delito menor a 5 años no se iba del país. Ahora se va del país por Claro, cualquier... pero hay dos contextos, yo creo que hay que tenerlos, visualizarlos bien. El uno es para utilizar, ¿no es cierto? Con cuentas de la delincuencia, ¿qué hicieron? Nos pusieron el 15%, que era un requisito que pedía el Fondo Monetario. ¿En qué ayudó el 15%? Esa era mentira, nunca era para el combate de la delincuencia, era porque el Fondo Monetario pedía eso, y entonces se utilizó la delincuencia, la violencia. Hay que subir el IVA para... Exacto. Esto. Y el segundo, bueno, se utilizó eso, ¿no es cierto? Y el odio a los pobres que nos han metido a nosotros. Pues, Y entonces bajo esa, resumiendo lo que dice Javico y encaminando, que es el sentido de esta, es que se inventaron sobredimensionaron, lo que decía Milton, inventaron una guerra que no tiene entre dos bandos, entre dos países una guerra. Lo que hay aquí es delincuencia organizada con participación de los entes estatales y grupos empresariales. ¿No es la cierto? complicidad. Hay bandos, hay grupos entre ellos mismos. No, porque Hay complicidades. Mira, recién en la ciudad de Loja, estamos de fecha hoy día 18. 4 fallecidos o 2 fallecidos en la cárcel cuando hay centenares de policías y militares y siguen matando a los delincuentes adentro. Eso significa que los delincuentes tienen participación y complicidad de militares, policías y gobierno. Sino porque nos ven ya con lo que se viene aquí hablando, es que estados de sección permanentes ya desde que entró este gobierno ya más de un año. Pero eso viene desde Lazo también, como decía 2017 con... ¿no es cierto? Y no se acaba la violencia en las cárceles. Ya se reformaron los códigos penales, no se acaba. Entonces se inventaron esta guerra y vamos le dando más fuerza y a un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? ¿El Fito? ¿El Fede? No, el enemigo es el pobre. O sea, O el ellos crimen lo han nacional. puesto a eso. Pero si incluso vamos razonando, es que el narcotráfico, la criminalidad, es todo un conjunto, una estructura. ¿Y por qué no vamos a la raíz de eso? ¿Cómo se financia? ¿Qué banco está denunciado sobre el lavado de dinero? Vamos, ¿qué empresa bananera está denunciada, investigada y sentenciada sobre la exportación de droga? No hay. ¿Qué hacen los organismos O sea, técnicos? pero lo que decía Javico, si inventan esta guerra, a la gente le ponen miedo y la tienen fito para arriba, fito para abajo, fito en la esquina, fito en polvo, fito para niños. Le tienen así y luego ¿qué pasa? Están poniendo estas leyes, pero estas leyes no son, en definitiva, para acabar la criminalidad, sino que con el pretexto de combatir la criminalidad, tiene más poder el Estado, más poder los militares, más poder la policía, más impunidad la policía, y ellos imponiendo leyes para tener más poder. Porque recuerden que ya analizamos la ley de inteligencia, que también para acabar con la criminalidad. Todo es para acabar la criminalidad y no se acaba.
no se acaba la criminalidad. Entonces ese es lo que decía Javier. Nos subieron el IVA y ni siquiera invirtieron en la misma policía. O sea, ahí se quedó. Entonces, ¿qué es esto? Era encaminado a lo que decía Milton, lo que decía es a estructurar un estado fascista, donde los militares, a través de un estado de guerra permanente, puedan hacer lo que les da la gana, porque están combatiendo un enemigo que ellos mismos son, en otras palabras, ellos mismos son los delincuentes, y no se van a acabar ellos. La delincuencia típica de cuello blanco que decían. Claro, o sea, recalcamos, las leyes que se están aprobando son leyes fascistas de control, primer término. Y la otra es para disciplinar a la sociedad. Porque hay esa coyuntura que le dice, el que no está con Noboa o no apoya las leyes, estás en el bando de los delincuentes, dice. Es que se han valido ahora de dos temas, Milton. Mira, lo que tú dices. Esa segmentación como hace, terrible. Y el fascismo te pone ahí. O sea, te pone dilemas. Las camisas pardas o las juventudes hitlerianas. Dilemas absurdos. O estás con nosotros o eres enemigo de nosotros. O estás con nosotros, que nosotros somos los que luchamos contra el crimen. O estás con los criminales o eres criminal. Mira, entonces ya esa cantaleta de que eres criminal, de que eres delincuente, de que eres correísta, y le han dado y le han machacado durante ya 7 años. Y con esto a la gente la tiene entretenida. Mira que no digamos en otra palabra más. Solo para cortarte. Mira, en ese fenómeno de ponerte contra la pared y contra las cuerdas a la población en general, ya se está repitiendo. Algún pensador decía, destacado pensador ilustre del siglo XX, decía, la historia siempre se repite 2 veces. La primera como una tragedia, una gran tragedia, y la segunda como farsa. Entonces, eso pasó en 1933 en la Alemania, que venía golpeada por el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y lo que ahora está pasando, están pasando los mismos hechos, los mismos acontecimientos, que con leyes que ya mismo queman el Congreso, como al estilo del Reichstag, o miramos, por ejemplo, escenarios como en Estados Unidos. A los migrantes se los pone como carne de cañón y se los expulsa cuando ellos son el motor económico principal de la primera nación hegemónica del mundo. O tú te vas, por ejemplo, aquí al Cono Sur. En la Argentina, ¿qué está pasando? Hace exactamente un poco más de un año pasó la ley Omnibus, igual que la ley de integridad pública. Reformaron un poco de leyes y mira lo que están sufriendo, por ejemplo, los jubilados, los universitarios. Reprivatizaron la educación pública, donde inclusive aquí algunos lojanos les tocó lamentablemente reinscribirse o volver, o los padres que financian la educación sacar un bolsillo aparte para seguir con la educación allá. Entonces, te vas a Europa, en España, en Hungría, en Italia, ¿sí? Hay ¿cómo le podríamos poner? Una palabra técnicamente correcta o políticamente social o políticamente aceptable. Esta gente que cree que por creerse autoridad, ¿sí? Tiene ese carácter fascista, tiene ese carácter de control, y miramos que esas leyes son efectivamente para eso. Hay algo que Javier decía y quisiera mencionar. Eso también responde, por un lado creo que hay que ver estas leyes, responden a montar la estructura de un Estado dictatorial, autoritario, fascista, ¿no es cierto? Con ese supuesto de la guerra, a darles más poder a militares, policías, gobiernos. Claro que sí. Incluso sobre los jueces y fiscales, porque al final los dejan de simples mamarrachos. O sea, un fiscal y un juez termina siendo alfombra de un policía y de un militar. Es que es así. Y todo el mundo tiene que ir a la cárcel aquí. Incluso hablan de que tipo Bukele, ya desde el gobierno Barcazas, ¿te acuerdas? La cárcel de Santa Elena es modelo Bukele. Ya. Pero ese es un arista, que ya lo hemos denunciado. Otro arista que decía Javier es el tema, y que para esto me voy a presentar aquí, ese tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué están detrás de estas leyes?
sobre todo sea la ley de contratación pública, la ley de regulación financiera de la Junta Monetaria, la ley de reforma del servicio público, y se vienen más. Pero obviamente aquí vamos a hablar, ya hablamos del paquetazo, y miren, aquí hay un punto. Tendencia a la baja, este es un recorte de prensa. Desde que Daniel Noboa ganó la reelección en Ecuador, el 13 de abril, el indicador ha venido disminuyendo. ¿Cuál indicador? Riesgo país. Y desde principios de junio se ubica por debajo de 1000 puntos. Las últimas disminuciones del indicador coincidieron con la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional, impulsadas por el gobierno, en las que se incluyen reformas a diversos ámbitos como judicial, económico y una desnortera la ley de integridad pública vigente del 26 de junio. ¿Qué es para muchos? Para muchos, ¿qué es el riesgo país? Es la calificación. Claro, ya sé. La calificación. Si un país tiene dinero, tiene recursos y tiene todas las medidas para pagarnos, bajará el riesgo país. Para pagar la deuda externa, para pagar los bonos, para pagar a los organismos hay ciertas empresas calificadoras de riesgo. calificadoras de riesgo. Pero entonces estas, fíjate, aprueban estas leyes y dice, baja el riesgo país. Ok, están haciendo leyes que van a beneficiar para que nos paguen la deuda externa. Pero, bicha, ahí solo insistir un poquito en lo que tú dices, riesgo país. Eso sí hay que profundizar un poquito más. Claro. Porque resulta que con lo que aumentaron el impuesto al IVA, hubo mayor recaudación de dinero. ¿Dónde está ese dinero? Primero. Lo otro, han bajado el gasto en entidades. Ecuador. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Sector han social. bajado completamente el presupuesto del año pasado. Y este año no es diferente. De ahí que la escasez de medicamentos, escasez de insumos. ¿Dónde está ese dinero? Los recortes Entonces, de personal. Entonces, ese dinero, ¿sí?, sale a la Reserva Internacional. Sí. O sea, ese dinero no se queda en el país. Se va... Se paga puntualmente. Se va a los Suiza. creadores. Y entonces, como que el Estado tiene una reserva de ese dinero allá. Y entonces, Es para ese gastar dinero, estados. si es que el país en algún rato flaquea, tiene menos ingresos, como ahora lo del SOTE, lo del oleoducto de crudos pesados, por catástrofes naturales deja de bombear crudo, tiene menos ingresos y no puedes pagar tus deudores a los acreedores. Entonces, ese dinero que está ahí en la Reserva Internacional, el que tenía que dedicarse al sector social, cogen los banqueros internacionales, incluso los beneficiarios nacionales, que son los tenedores Claro. de bonos, se cogen ese dinero. Entonces, el riesgo país que mencionas tú, Viche, tiene que ver con eso, de que el país tiene la capacidad de pagar a la banca, independientemente de que este país se caiga en ruinas. Ese es el riesgo país. Y entonces, en ese sentido, yo veo que también un impacto importante desde el manejo publicitario, propagandístico del Estado, es manipular los términos. Riesgo país, entonces dice, mejoró el riesgo país. Y uno dice, chuta, mejoró, qué bien por el país. Y no entiendes, ¿sí?, que el riesgo país te jode, porque significa que hay más dinero para la banca internacional, para los préstamos, pero hay menos dinero para el país, para la inversión en el país. Entonces, el riesgo país es una amenaza para... Yo decía que no todos somos iguales, porque la gente cree que todos somos iguales, y no somos iguales. El riesgo país le beneficia a los banqueros, a los ricachos de este país. Los términos que se utilizan, por ejemplo, ya no se dice ahora privatización, ahora le llaman monetización. ¿Sí? Ya no le llaman desplazar a la gente de sus comunidades, ahora le llaman reubicación. Gestión Solo privada eufemismo. también le dicen a la Solo privatización. eufemismos se llaman eso. Entonces, yo creo que por ahí va, no sé, hay una manipulación en los términos. ¿Sí? ¿Cómo se le pone el nombre de las leyes? ¿Cómo son? El nombre de las Ley leyes. de solidaridad Chuta, uno dice nacional. solidaridad. ¿Cómo vas a ser tan bruto de ponerte a la ley de solidaridad? Ahí se apela a nombres rimbombantes. Ya, a porque palabras la empresa rebuscadas. que le da, incluso mira lo que hace, Ah, que a los militares una empresa les dé donación y por esa donación quedan liberados de impuestos. claro. Mira Ya. que ahí, por ejemplo, Javico, ahí lo que decías tú de ese riesgo país, esa es una lectura mínima que hay, porque en el país no se hace profundizar o no estamos, por ejemplo, en los canales hegemónicos, no se hace un análisis de riesgo país y lo ubican al país como en el paraíso.
lo que no nos dicen un poco que nuestro país es parte de ese entramado bursátil, mercantil, bancario. Mira, solo para poner ahí, para definir esto. El riesgo país es hecha por empresas, calificadores de riesgos que se llaman. Por ejemplo, ahí tenemos con nombres y apellidos Price Waterhouse o Standard & Poor's. Y esas empresas son, ¿qué? Subsidiarias de bancos ratoniles, de bancos que se llaman de cuarta instancia o de cuarto piso, que ya no son ni siquiera que hacen depósitos o transferencias o hacen préstamos, sino son bancos que hacen capital golondrina. O sea, viven de la especulación. Sí, Esa gente Milton, hace eso. Vamos a poner un video. Entonces, para que, bueno, que le punto saca de Ecuavisa y porque aquí en este país hay un punto. Ecuador recibirá 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El préstamo fue aprobado el viernes pasado por el directorio ejecutivo del FMI y contempla un desembolso inmediato de 1.000 millones de dólares. A cambio del crédito, hay compromisos que el gobierno de Daniel Noboa debe cumplir. Están detallados en un documento de 120 páginas. Es el informe en el que se basó el multilateral para otorgar el préstamo. Entre las medidas consta ejecutar un plan de focalización de subsidios a los combustibles que debe incluir compensaciones para las personas más pobres. En el expediente no se detalla bajo qué mecanismo se aplicará, pero el gobierno prevé que el ahorro será de alrededor de 2.000 millones de dólares hasta el 2028. Otro compromiso es aumentar los ingresos petroleros, incrementando gradualmente la producción y mejorar la capacidad del sistema de refinerías. Retrasar las contrataciones de personal y las compras no esenciales para... Bueno, ya lo vieron en el video, pero aquí he sacado una parte de la carta de intención, dice movilización de ingresos. Las autoridades tienen previsto en marcha nuevas iniciativas para mejorar la eficiencia del sector petrolero, que es importante para seguir. Y se quiere asimismo consolidación del gasto. La estrategia aplicada por autoridades que quieren reducción del gasto gradual, del gasto corriente como proporción. Aquí vienen las reformas para la privatización y reformas a la ley de servicio público. Ellos quieren despedir la masa salarial y el gasto corriente. Es decir, ¿cuáles son? Los enfermeros, los médicos, los profesores, que engloban también dentro del sector público, no solo policías y militares. Entonces, hacen una ley de reformas a la ley de servicio público, donde se pueda suprimir puestos sin pagar indemnizaciones, sin tener estabilidad. Pero eso, ¿en qué redunda? A lo mejor la gente se contenta. ¿En qué redunda esto? ¿En qué redunda? En que va a haber menos empleados públicos. En que el hospital, la escuela, el colegio, podemos decir también, Biche, en que las carreteras, los municipios, mira las carreteras lo que está pasando. Pregunta cuántos en el Ministerio de Obras del Ambiente nomás. Bueno, hablarse de las carreteras, el Ministerio de Obras Públicas. No hay un solo maquinaria. Y han despedido a muchos de los trabajadores. Y si hay algunos trabajadores, están sin maquinaria. Y eso es lo que está pasando en todo el país. 1.000 millones de dólares recortaron a la salud. 1.300. Sí, y mira, solo aquí en Loja, Ministerio de Agricultura, en el tiempo de Lazo, de Moreno y de Lazo, suprimieron Senagua y lo vincularon al Ministerio de Agricultura con el Ministerio del Ambiente. ¿Cuántos empleados? 20 empleados para toda la región sur. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? Pero esto no, por eso es que el país está hecho pedazos. Y la consigna es tratar de menospreciar, de reducir la forma del servicio público a cenizas para poderlo privatizar. ¿No Es sería? que eso es. Entonces, esa ley de servicio público dice, vamos a ahorrar gastos ¿para qué? No, los gastos son, como dijo Javier, para pagar la deuda externa. Porque aquí tengo un recorte de prensa donde dice, Ecuador alcanza un acuerdo a nivel técnico con el FMI. ¿Esto cuándo es? Del 11 de junio de 2025. Entonces viene esa ley de integridad pública, esa ley también de las áreas protegidas, porque recordarán, y hablaba Milton, se adelantaba en eso, solo dejo nomás, por el tiempo, la ley de áreas protegidas, donde habla de fideicomisos también.
Y dentro de los canjes de la deuda externa, de los bonos azules, los bonos verdes. Es decir, ellos venirse a apropiar de las áreas verdes bajo el concepto de fideicomiso. Entonces, mira, esto ya lo viene. Entonces, por eso viene esa ley. De ahí viene... Ecuador recibe... Mira, entonces ya, la deuda interna y externa de Ecuador, del total estimado en pagar, 2025, 3.069 millones de dólares, corresponden a amortizaciones de deuda externa. Estos son pagos de servicio para devolver el dinero prestado. De la cifra, 2.512 millones estarán destinados a organismos multilaterales. Uno de los mayores acreedores es el Fondo Monetario Internacional. A él le sigue el Fondo Latinoamericano de Reservas. Por su parte, el pago de amortización de deuda externa alcanzará 1.775 millones de dólares, lo que eleva el monto total de amortizaciones externas a 5.144 millones de dólares. Ahí se ve el pago de la deuda externa. O sea, esas leyes son para privatizar, para sacar dinero. Ya, pues, o sea no nos hagamos ilusiones de que son para mejorar el país. Para mejorar los bolsillos de unos grupos que son los que se aprovechan. Que están en el extranjero, obviamente. Que son los que manejan todos esos pagos. Tenedores de bonos. Entonces, vamos sacrificando el servicio público, vamos haciendo una ley de contratación pública que beneficia a ellos, porque incluso dentro de esas leyes hicieron que la Corporación Financiera Nacional perdone deudas a las grandes empresas. Y dime, ¿qué tiene que ver el narcotráfico con quitar la consulta previa a las comunidades para que las mineras se metan a esos territorios? ¿Qué tiene que ver la delincuencia con dejar en tremenda indefensión a los trabajadores públicos? ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Pero era el pretexto ideal para meter todo eso sin discusión. Exacto, sin los Claro. metieron a ese... O sea, y cuando aprobaron Ese la shock. ley de integridad pública, enseguida preso Fito. Enseguida, y la gente entretenida con eso. ¿Y qué La dirán los- castración. La castración química. ¿No es cierto? Claro. Y ahora, mira, hay una noticia que, Son Ya Que el se- tema es que se nos viene. Son Solbol se ubicará una comunidad, es lo que decía Javier, de Imbabura hasta el 2026 como parte del plan para desarrollar la mina de cobre Cascabel. Cascabel en la provincia de Imbabura. De Imbabura. Mira, la futura mina Guarinza Pichincha. demandará la triple energía que Mirador, y acá podemos ver un mapa, se lleva casi la tercera o la cuarta parte de la provincia de Morona, Santiago. Entonces, ¿qué les quiero decir a ustedes? Es que se están inventando, atando cabos, si están inventando este tema de la minería ilegal atada a la asociación, asociada a la criminalidad, ¿no es cierto? Y con esto, a los que vayan a reclamar, les van a reclamar por el agua, reclamar no de ser desalojado de las minas, los van a decir, eres parte de la criminalidad, vamos, démote, no palo, matémote y torturémote y se acabó, porque eres de los grupos armados organizados. Entonces ellos están armando a los militares para eso, pues, a la policía para eso. No es otra cosa que eso. O sea, démonos cuenta, pago de deuda externa, ampliación del sector minero, sector petrolero, más poder a los militares y policías, todo con una finalidad, pues. Pero aparte de eso, yo le veo, mira, perdón, Milton, que te solo brevemente para no No, leer. sigue, no, Mira, no, que el Estado, en este caso, porque nosotros comenzamos con la dictadura bananera, que de hecho es una dictadura, porque este individuo no guarda ni la menor compostura. Todas las leyes las ha hecho para beneficiarse él y su familia. La ley que permite el extractivismo, ¿no es cierto?, de estos de los territorios, ¿sí?, permite que él con su familia se beneficien, ¿sí?, a través de la empresa Curimaini. Y para eso pagan abogados rastreros como Felipe Rodríguez, que catalogó a la resistencia antiminera, ¿sí?, de trabajar o de pactar con el narcotráfico. Ya ve, es que ese tipo de los abogados, Curimaini trabaja con Grupo Novis. Claro, y mira, otro abogado que trabaja con las minas, Ollarte, Rafael Ollarte. Entonces, y estos tienen cabida en los medios diners. ¿Y diners de qué es? O la revista, ¿cómo es ese periódico? Primicias. Primicias,
Radio Centro y todo. Esta gente como Felipe, ¿cómo es? Rodríguez, el otro Rafael Ollarte y otra tan andanada de esta gente. Pero te decía, Vicente, en esa misma línea, mira, cómo Novoa ha utilizado la asamblea y la ley para beneficiar sus negocios propios. Dentro de las mismas leyes que él impulsó, es la ley de remisión que le va a ayudar a las empresas de él y de su padre a no pagar. Claro. Más de 120 millones. Las deudas. Millones de dólares. Eso le permitirá también, acuérdense que la esposa de él, Y el grupo. Lavinia, ¿no? Ley Lavinia. Balbonesi. Ella se metió en zonas reservadas de Oloncito, si no estoy mal. Olón, ajá. Quiso hacer sus empresas, sus hostales. Claro, y ahora con esa ley ya tiene una ley express para ella hacer O sea, sus negocios a la particulares. final, utilizan el Estado y las leyes para acoplar sus intereses propios. Pueden hacer el resort. Sí. Pero utilizan las leyes, mira. El completamente. bungalow de lujo. Antes de que se apruebe esta ley, que aprueben esa ley, ¿se acuerdan que el Ministerio de Ambiente le dio luz verde a Lavinia? Claro. O sea, ellos utilizan el Estado para beneficiarse, pero la gente sigue creyendo que todos somos iguales. Sí, perdón, Milton. No, sigue, no. El tema, por ejemplo, aquí lo que decías, hay un esquema de, ¿cómo es? Como no un punto de orden, sino un punto aparte, o un paréntesis, por ejemplo, lo que decías tú, la manipulación del lenguaje. Yo creo que el gobierno utiliza bastante eso. Las palabras en los textos que brevemente se ha analizado, ahí se encuentra cualquier cantidad de lógica neoliberal, cualquier cantidad de herramientas y toda esa palabrería para justificar todo el asalto a través de un neoliberalismo procaz, retardatario y atrasado. Y por ejemplo aquí, para quienes nos escuchan, hay un libro que se puede referenciar. Hay un libro de Vicente Romano que se llama La manipulación del lenguaje. Entonces ahí clasifica en este documento, él es un español, él es un estudioso del lenguaje, de las palabras, de la semántica, de la filología. Entonces ahí ve el significado de las palabras. Entonces él lo utiliza, por ejemplo, solo para aquí recrear, por ejemplo, a la matanza de niños, ellos le dicen daño colateral. Así como tú decías, expulsan a la comunidad en Imbabura o en el proyecto Guarinza de las minas, ¿sí? Ellos le llaman reubicación, ¿sí? Acá le dicen, por ejemplo, ¿cómo es? Quitarte el dinero y le llaman alza del IVA, ¿sí? O le dicen, por ejemplo, el patrimonio nacional del país, no, se encuentra en un banco, en la reserva monetaria. O ellos le dicen delincuentes a los de los barrios periféricos, pero ellos son empresarios. Ellos son el éxito, son los delincuentes de cuello blanco. Pero bueno, ya para ir finalizando, entonces, solo esa parte. Este tema, yo creo que considero también en la forma. Se supone que las leyes deben ser debatidas, ¿no es cierto? Claro. Se supone que debe haber un gran debate nacional. Todo se supone en este país. Vamos desde la lógica liberal, democrática. Pongámonos en un momento en ese plano, ¿no es cierto? Que no es tan convincente, pero ni eso respetan, ni la forma. Por eso nosotros le llamamos a este tema la dictadura. Porque está por encima de todo. Mira, la Constitución no sirve para nada. Les dice que los niños no pueden ser tratados como adultos. Hay convenios internacionales. Por eso se puede. La misma Constitución, que sería la Biblia de un país para seguir moralmente las normas a seguir. O sea, según su discurso, pues. Porque ese discurso no se lo manejando. Pero en cambio eso no sirve para nada. No sirve. Entonces, aquí entraron con una ley y terminamos con 32 leyes. Claro. ¿No es cierto? 17 hojas. ¿Tú crees quién hizo eso? No lo hizo el presidente. Pues. Eso ya va un equipo tras de economía, de asesores israelitas, de los Estados Unidos. Multidisciplinario. Y no olvides, bicho, que también es un trabajo que ha venido realizando, por decirlo entre comillas, la derecha tradicional desde esos muchachos que no lo ha podido hacer, hasta que ahora lo han podido. Es que ahora la derecha tradicional, ¿qué tiene? Se han juntado todos y tienen a los medios de comunicación y tienen a una mayoría de población atontada.
con el odio que le con toda botan, esa coyuntura que han con creado. el odio anticorreísta y con el miedo a la criminalidad. Entonces esa gente está paniqueada y cuando la gente está paniqueada no utiliza la razón. En Claro. muchos temas más. Se cae en el fanatismo. O sea, y se puede cae estar en- hecho pedazos ella. Había una imagen de una señora bien pobre, fruto de que en este país existen desigualdades. Te puedes imaginar que un empresario bananero no pague millones de dólares durante años y no haya, por ejemplo, aquí en Loja, por lo menos maquinaria para la vía Nangora en Malacatos o servicios básicos en los suburbios de Guayaquil. Desmantelamiento. No, pero esa gente es la que ostenta sus carteras de miles de dólares. Y tiene proyectos y de tiene hacer proyectos, ¿no es hostales y cierto? todo eso. Entonces, esa es una que la gente no Es se una dé cuenta diferencia de eso, abismal. de esa situación. Entonces, esta es una dictadura de una oligarquía. Pero ya al terminar esto, ¿qué opinión les merece en resumen esto y qué se podría salir de esto de aquí? Bueno, Yo creo que mientras la población no sea consciente de lo que está pasando, mientras sea cómplice, porque también son cómplices, esto no va a cambiar. ¿Sí? Debes conocer las cosas cómo funcionan. Pasan engañados. ¿Sí? Nos han mantenido que somos pobres, de que no hay recursos, y con esa cantaleta nos van cada vez ahorcando más. Todos los días salen de acá de Zamora decenas, cientos de camiones con nuestra riqueza. Nos exprimen con impuestos. No hay atención en salud, no hay educación gratuita, no hay inversión social, pero nos siguen cargando de impuestos, no hay dinero, y el dinero sigue saliendo del país. Entonces nos engañan todo el tiempo, pero la gente defiende eso. También es cómplice. Es cómplice. Entonces yo creo que evidenciar esto, mostrar esto, dar un punto diferente, es un paso importante. Bueno, ahí yo creo que yo creo que como un mecanismo válido de resistencia y de decirle un pare al poder que no todo el mundo está sometido, que no todo el mundo es cómplice o quiere caer en ese plano de que ser sumiso o en ese plano de constituirse en una masa, en una muchedumbre. Yo creo que son necesarios estos espacios. Para eso es ese podcast. Yo creo que como militantes de aquí de Movimiento Revolución se hacen necesarios estos espacios para, una es crítica, la otra es para despertar esa resistencia, esa rebeldía, no solo de quienes nos escuchan, sino que ese mensaje sea transmitido a los demás para tener un punto de orden y un punto de impulso para despertarnos y decirle al poder que nosotros como pueblo, que se trata como una masa o como la clase explotada, decirle que tenemos mecanismos de lucha, tenemos mecanismos de resistencia, tenemos opciones y que por ejemplo tenemos como la calle. Cuando un ciudadano o 5 personas o 10 personas se están en la calle movilizando, al poder le timbran las canillas. Eso tenemos que tener muy presente. La calle es el mejor testigo de la historia donde se han derrumbado desgobiernos que han servido solo para una minúscula élite parasitaria. Entonces yo creo que esto sirva para que a la ciudadanía que escucha o quienes están proyectando, viendo estos podcasts a través de las redes sociales, sirvan para que sea un impulso y que se rebelen contra este poder oprimido y que se tiene, por ejemplo, que ahora el neoliberalismo con su fascismo recalcitrante y odiador, ¿sí?, tenga los días contados y que por fin una ciudadanía rebelde y con resistencia salga a decirles que otro futuro o otro camino es posible. Creo que esa es la reflexión que uno se tiene. Bueno, yo considero que como movimiento lo que hacemos es muchas de las veces tratar de resumir muchas de las veces el estudio que realizamos con mucho criticismo, eso sí. Aquí tengo un documento que lo hemos leído ampliamente
pero no es lo que les exigimos a la mayoría de las personas que hagan. Leer documentos, leer PDF. leyes. Es el trabajo que muchas veces a nosotros nos cuesta algunos insomnios, por decirlo así. Pero sin embargo queremos compartirlo como pequeñas píldoras para que se entienda lo que están haciendo por delante a la clase trabajadora, que finalmente es la que va a sufrir todos estos embates de la política nacional a través de su economía. No decir que con ello tratamos de poner esa semilla en cada uno de quienes escuchan esto, no para que crean lo que nosotros decimos, sino más bien para que vayan y ustedes mismos hagan sus propias investigaciones. No somos, por decirlo, la verdad absoluta, pero sin embargo, ese es el mensaje que queremos dar, que siempre esa duda, esa incertidumbre, y que vaya a la investigación para que con algo de conciencia de clase podamos tener otro criterio al respecto de lo que le pasa a nuestro país, en este caso el Ecuador. Vicente, solo unos segunditos. ¿Quién votó por esas leyes de aquí de Loja? ¿Qué asambleísta votó? ¿Qué asambleístas votaron a nivel nacional? Tienen nombre y apellido. Es lo que eligió la gente, que lamentablemente algunos han de haber elegido o votado por ellos. Y no digo que haber votado por otros hubiera sido la diferencia. Pero cuando tú eliges ese tipo de gente, como la Pinto, que es dueña de esa empresa de tejidos, ¿sí? Cuando eliges empresarios, ellos van a elegir a favor de quitar derechos laborales. ¿Sí? Ese hemos elegido. Entonces, cuando tú crees en esa democracia, en esas elecciones, eres parte del problema, porque tú has elegido a ellos, a los que ahora nos están masacrando. O sea, Nosotros nos las anticipamos a eso. ovejas eligieron al lobo y Exactamente. las gallinas eligieron Al zorro. zorro, que se comerá las... Sabiendo que iba a pasar eso. sabiendo que iba a pasar. Pero lamentablemente es el odio. O sea, vivimos en una sociedad irracional. Y lo que decía Viche, y hemos machacado nosotros incluso a nivel interno, la criticidad. O sea, cuando alguien diga algo, exigirle evidencias, exigirle coherencia en su discurso. O sea, si alguien te dice guerra interna, primero anda al diccionario, pues, anda a Wikipedia. ¿Qué es guerra? ¿Qué es conflicto interno? Si te dice Vera, si te dice un meme, si te dice inteligencia artificial, no creas pues todo eso. Ni creas lo que nosotros estamos diciendo también. Claro. Y si verifica lo que nosotros estamos diciendo algo correcto, ¿no? Porque decimos con datos, pues, ¿no es cierto? Entonces, y ya hay que dejar también ese ego. Yo creo que muchos burócratas votaron por esos asambleístas y por este gobierno, creyéndose ellos que son ricos, que no sé qué. Había tres opciones había, y que nadie te haya puesto la una a votar por Noboa, la otra a votar por Correa y la otra a votar por ninguno de los dos nulo. Nosotros votamos nulo, nosotros no creímos en ninguno. Pero ¿quién te puso a ti una pistola para que votes por Noboa? Nadie te puso, es tu mente, es tu pensamiento, que de dónde cogiste información, sin criticar, sin reserva de razonamiento. Entonces, lo que decía Javier es cierto. Tú también eres responsable de eso, si es que nos ven. Porque creo que el que fanático ya dice, no, estos son correístas, y no, ni escucha, ni lee, ni nada, y se mata con su verdad. Lamentablemente de eso está lleno la gente, y quizás no. Nosotros estamos para llamar a tu razón, a tu conciencia, y eso. Y muchas gracias por habernos escuchado hasta este momento. El próximo estaremos detallando algunas leyes que nos parece, pero era importante tomar esto frente a este tsunami de leyes, a este paquetazo legal, a este paquetazo para estructurar A la dictadura Bananera. 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 Entonces, una dictadura bananera está